Muy buenos días, San Cristóbal. Muy buenos días. Damos inicio a su programa, Diario Acontecer, como siempre, con las cosas importantes que usted tiene que saber. ¿Qué usted tiene que saber? Mire, por ser de interés para el país, yo quiero reproducir a través de su canal, Cablevisión, Canal 8 y su programa Diario Acontecer, la rueda de prensa y almuerzo que prepara la empresa Corripio, y en esta ocasión el invitado fue el presidente Luis Abinader. Como cada medio de comunicación fue representado, normalmente la mayoría eran directores de medios, queremos que usted escuche la pregunta del presidente de la República y la respuesta, porque hay tantos ruido en la oposición tratando de confundir a la población, y por eso vi esta rueda de prensa con el interés y la atención que merece, que quiero que ustedes lo vean y le presten la atención que merece para que se empapen de las realidades de este país. Adelante, señor director, con esta rueda de prensa. Bueno, le damos la bienvenida al presidente Luis Abinader a este almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, que agradecerle que al grupo lo ha distinguido, fue al grupo que le dio la primera entrevista después de haber sido electo presidente en el periodo de transición. Luego, en los 100 días, también le dio la entrevista al Grupo de Comunicaciones Corripio. En el balance de su primer año de gobierno, también le dio la entrevista al Grupo de Comunicaciones Corripio. Accedió también a participar con los candidatos
que durante la campaña, cuando él era candidato a la reelección, en el Grupo de Comunicaciones Corripio, y ahora en la antesala de su primer año, de su segundo periodo, ha aceptado la invitación que le hiciéramos para participar en este almuerzo semanal. Así que el Grupo de Comunicaciones Corripio le agradece al presidente ser tan asequible. O los 5 años, que es lo mismo, ser tan accesible para nosotros, este grupo de comunicaciones conformado por el periódico Listín Diario, el periódico Hoy, el periódico El Nacional, el periódico El Día, por Telesistema, Teleantillas, Digo y Coral, Canal Coral. El grupo de comunicaciones Corripio le da la bienvenida al presidente Luis Abinader. Tenemos aquí, vamos a iniciar inmediatamente con la misma dinámica que usamos en el almuerzo semanal, aunque Marien decía, presidente, todo esto es nuevo porque está usted aquí. No, Marien, esto lo que tenemos es una nueva forma de presentar lo que hacemos siempre en el almuerzo de comunicaciones Corripio. Vamos a iniciar con una primera... Siempre dentro de su optimismo y de su positivismo. Sí. Desbordante. Desbordante. Hace la salvedad, Marian, que eran los micrófonos que hacía referencia. La dinámica es la siguiente. Vamos a una primera ronda de preguntas que la vamos a encabezar por medios, iniciando por el periódico Hoy y su director. Luego continuaremos con el director del Listín Diario, Miguel Franjul. Luego por el director del Nacional, Bolívar Díaz. Luego por el editor en jefe del periódico El Día, el señor Miguel Feble. Luego por el director de Noticias Telesistema, el señor Roberto Cavada. Luego por el director de Telesistema, el señor Adalberto Grullón. Terminada esa ronda, Teleantillas, perdón. Terminada esa ronda, entonces vamos a la cotidianidad, levantando las manos, todos los participantes de aquí, todos los periodistas, levantando la mano, pues le cedemos la pregunta. Así es que iniciamos con la primera pregunta con el señor Bienvenido Álvaro Vega y luego con el señor Miguel Franjul. Muchas gracias, señor presidente, por acompañarnos hoy, igual a sus distinguidos acompañantes. Presidente, hay un tema que ya está afectando incluso los números de la economía nacional y que tiene que ver con la política migratoria del gobierno. Hay dificultades de mano de obra en el sector de la construcción, en el campo, como usted sabe que la ya le ha pedido, en el turismo por igual, y su colega Donald Trump ya ha comenzado a recular en esa política y se ha dado cuenta de que tiene que haber una revisión. Y yo pensando en ese tema, aquí nosotros tenemos planteado un problema similar. Nosotros, querrámoslo o no, tenemos una gran dependencia de la mano de obra haitiana. Y me pregunto y le pregunto si el gobierno ya tiene la respuesta que le ha prometido darle a los agricultores, a la industria de la construcción y al turismo para que puedan acceder a esa mano de obra. Sí, muchas gracias, don Bienvenido. Pero yo quiero, aclarar algo. No es lo mismo que un problema, nosotros no tenemos un problema migratorio con Haití, nosotros tenemos un problema de seguridad nacional con el tema haitiano. Ahora mismo el 90% del sur de Haití, especialmente del área de Puerto Príncipe, que es donde está el 40% de la población haitiana, está en manos de bandas criminales. La seguridad, incluso a apenas unos 60 kilómetros de la frontera, en la población de Caoba y Mirabalé, que no habían llegado al centro de Haití, al departamento de Artibonito, ya han llegado las bandas criminales. O sea, el problema nuestro no es un simple problema migratorio, es un problema de seguridad nacional y por eso tenemos que tratarlo así. Al yo llegar al gobierno en el 2020, lo primero que hice fue tratar de normalizar las relaciones con Haití. Y por eso recuerda aquellos puntos que firmamos con el presidente Moïse. Desgraciadamente, unos meses después, pues lo asesinaron. Y a partir de ahí ha habido un deterioro progresivo de la seguridad en Haití. Por lo tanto, no es un problema, si nos comparamos con otros países del mundo, no tenemos una situación tan difícil, no hay una situación tan difícil como la que tenemos
nosotros actualmente. Por lo tanto, eso nos dificulta una relación normal con Haití. Estamos buscando las maneras, las formas. En el día de hoy recibí una comunicación de don Rafael Toribio del CES. Yo mandé, esto es un tema que tenemos que tratar como un tema nación, de manera unidos todos. Felicito a los, y se lo he dicho varias veces y lo repito aquí, a los expresidentes, Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, que han tenido el sentido patriótico de ver esto como un tema nacional, y las comisiones que ellos enviaron, y los partidos políticos y la sociedad al CES, ya terminan esta semana, y a partir de la próxima semana lo vamos a recibir, a ver cómo podemos tomar decisiones en conjunto y que aseguren la seguridad nacional. Repito, don Bienvenido, este no es un tema migratorio puro y simple, este es un tema de seguridad nacional. Don Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario. Buenos días, señor presidente. El Listín Diario ha venido publicando en los últimos días una serie de trabajos que ponen en evidencia la acumulación de vehículos desechados, motores, camiones, camionetas, chatarras, en otras palabras, en recintos públicos, como hemos visto en el Centro de Procesamiento de Inmigrantes de Jaina, también en los recintos del Palacio de Justicia de Santiago. En fin, hay muchos lugares del Estado que están siendo, que han sido copados durante muchos años por estas chatarras, estos vehículos, y no hay maneras de producir un desalojo de los mismos mediante el procedimiento que sea más apropiado, descargo, lo que sea. Parece ser que aquí se ha producido un estancamiento en esa materia, y tal vez sería Bienes Nacionales el departamento encargado de producir algún procedimiento expedito para que toda esa chatarra se pueda limpiar. Primero, porque ocupa un espacio innecesariamente. Segundo, por la fuente de contaminación que representa. Eso es independientemente del hecho de que en muchas calles y avenidas de la ciudad se abandonan chatarras también, pero ya eso correspondería a los ayuntamientos. Nos gustaría saber si el gobierno estaría en actitud de propiciar una revisión de los protocolos de descargo que tiene Bienes Nacionales como patrimonio público del Estado para resolver esta situación. Sí, mire, don Miguel, yo veo y apoyo esa posición del Listín Diario. Yo pienso que eso ayuda al ornato, a la limpieza. La verdad que encontrar muchos de esos chatarras en los diferentes municipios, perdón. Le damos la bienvenida a don Pepín Corripio, que se incorpora a este almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Saluda don Pepín, al presidente Luis Abinader. Están también de la familia Corripio, don José Alfredo Corripio, Manuel Corripio, Rodrigo, Gonzalo, Manuel Alfredo, también están aquí de la familia Corripio. Así que continuamos, luego de haber recibido a don Pepín Corripio, el presidente le responde la pregunta de Miguel Franjul. Sí, bueno, pues reitero, don Miguel, que estamos totalmente de acuerdo con esa política y esa esa posición del Listín Diario. Yo pienso que hay que evaluar también. Recuérdense en la visita que tuvimos al aeropuerto de San Isidro, que vieron unos aviones que estaban ahí, que eran aviones incautados, pero no se podía disponer de ellos por los temas legales. Yo pienso que también hay una situación legal, cuando ustedes dicen que está en los tribunales, que está en alguna de las instituciones del gobierno, en la cual quizás las instituciones no pueden disponer libremente. Y quizás, y es bueno que el Listín haya subrayado ese problema, quizás hay algún tipo de vacío legal que nos ayude. La ley, tenemos que estudiar las leyes y tal vez las regulaciones, y qué bueno que el Listín haya llamado la atención sobre ese tema. Don Bolívar Díaz, director del periódico El Nacional. Saludos, señor presidente. ¿Qué posibilidad, o si hay alguna posibilidad de que en lo que resta del año el gobierno someta ante el Congreso Nacional un proyecto en busca de una reforma fiscal
para aumentar las recaudaciones? Miren, eso ya sería una decisión de toda la sociedad. Nosotros sometimos una reforma y la verdad que la sociedad y el pueblo no estuvo de acuerdo. Eso sería ya una decisión conjunta de toda la sociedad en ese sentido. No tenemos ninguna discusión en este momento, no hemos hecho ninguna discusión en ese sentido, pero yo pienso que ya eso sería una discusión de toda la sociedad a determinar si eso es lo conveniente. Hay muchos sectores que están hablando sobre una reforma y sería bueno que hagan esos planteamientos y que se haga una discusión verdaderamente nacional sobre ese tema. Como estamos en la dinámica del almuerzo del Grupo Corripio, las interrupciones son válidas. Milicen. Mi pregunta sería, ¿puede el gobierno dominicano en este momento dar respuesta a las necesidades sin una reforma fiscal? Nosotros estamos cumpliendo con nuestro programa de gobierno y tú sabes, Milicen, que tenemos los presupuestos plurianuales, nosotros tenemos los presupuestos proyectados hasta el 2028 y estamos cumpliendo con los planes que tenemos y con el programa que tenemos. Obviamente, hay otras necesidades porque las necesidades del pueblo son infinitas, no solamente del pueblo dominicano, de cualquier gobierno. La definición de economía es atender las necesidades infinitas con recursos limitados o recursos finitos. Entonces, eso es lo mismo que en la parte del gobierno. Si queremos mejorar e invertir en otros temas, siempre los recursos son necesarios. Pero nosotros hasta el 28 tenemos un presupuesto plurianual. Fíjense cómo Moody's, que es una de las principales calificadoras, nos da un upgrade o una subida en cuanto a la calificación. Eso es sumamente positivo, somos el único país que lo ha logrado en esta situación y se debe también a la política disciplinada y también efectiva desde el punto de vista fiscal del gobierno. Es bueno leer esa explicación, esa justificación del upgrade que nos da Moody's para que vean también cómo nos evalúan y cómo nos están evaluando los organismos internacionales. El presidente Luis Abinader está acompañado de los ministros José Ignacio Paliza, Luis Miguel de Camp, Farideh Raful, Manita, Faribel, Mayra Mejía, Eduardo Estrella, Mayra Jiménez, su asistente Mercedes Pichardo y su encargado de prensa, el presidente, pues el colega Daniel García Archival. La siguiente pregunta le corresponde a Miguel Feble de El Periódico El Día. El micrófono creo que lo tiene el señor director de... Presidente, a mí me preocupa la deuda externa e interna, la deuda pública. En ese punto no soy muy optimista, pero dicen que la deuda tendrá una solución cuando haya una solución global, que no hay una solución local para la deuda. Quizás es inevitable. Yo quiero oír su punto de vista, su parecer, sobre la deuda externa e interna y cómo eso acogota el gobierno en la inversión pública, en la asistencia social. ¿Cómo podemos nosotros vivir confiados en que a la vuelta de 2 años, de 3 años, 4 años, no habrá un derrumbe de la política en el mundo y en República Dominicana? Bueno, repito, la mejor respuesta es una calificadora, que eso es lo que evalúa, y tenemos esa respuesta, la calificadora Moody's, pero podemos ver también las opiniones que tienen instituciones y organizaciones multilaterales, como es el caso de la CEPAL. O sea, no hay una preocupación sobre ese tema de un eventual problema. Claro, sí preocupa, todos los países ahora mismo, la gran cantidad de los países tienen un nivel de endeudamiento alto.
Yo no me preocuparía tanto con la deuda interna. La deuda interna nosotros hemos disciplinado y es bueno, y le voy a enviar un informe sobre cómo hemos disminuido significativamente la deuda interna en relación con los gobiernos pasados. Pero si nos vamos también a la relación con el PIB, al llegar nosotros en agosto del 2020, la relación de deuda por el PIB era 62% del PIB. Llegó a 69% a final del año 2020 por el tema de la pandemia y un país que duró año y medio. Y hoy está disminuyendo y está en 57%. Y repito, la mejor información sobre eso es el tema de las calificadoras internacionales. En los próximos días el gobierno, por muchas preocupaciones de gente y de personalidades como usted, vamos a hacer un informe también sobre el tema de la deuda, cuál ha sido el historial de la deuda en ese sentido. Pero sobre su preocupación, la mejor respuesta es un informe como el de Moody's o el informe de la CEPAL sobre la preocupación. Todos los países... Nosotros tenemos un 57%. Es bueno ver, Estados Unidos tiene un 120% del PIB. Japón, mal de mucho consuelo de tontos, pero Japón tiene un 200 y pico %. O sea, en tema de la deuda es un tema a ocuparse, pero no por un tema de un eventual colapso en ningún sentido. Sobre el mismo tema, ¿quiere hacer alguna precisión el señor Nelson Marrero? Sobre esa situación de la deuda interna, ha habido reacciones de preocupación porque el Estado Dominicano está haciendo un uso excesivo del ahorro del sistema de pensiones, desproporcionado y quizá contra una regla de equilibrio que obliga a diversificar esos fondos y a no depender demasiado de un solo elemento. ¿Qué usted dice sobre eso? Desde que empezaron los fondos de pensiones, el 100% fue a deuda. Eso no es un tema de este gobierno. Eso desde que empezaron los fondos de pensiones fue 100%. Contrario ahora es que empezamos a diversificar. Si usted ve el porciento de fondos de pensiones en relación con la inversión en deuda pública, es que empezamos en los últimos años a diversificar. Si ve las estadísticas, Nelson, podrá verlo. Y estoy de acuerdo con usted en que tiene que seguirse diversificando. No te puedo decir exactamente, pero hemos disminuido varios puntos porcentuales, quizás un 10%, y ese tampoco, no puedo decir que hemos disminuido, porque son los administradores de fondos de pensiones, que han decidido tomar y comprar bonos de deuda dominicana. Por lo tanto, eso pasa también en la mayoría de los países. Lo que sí creo, igual que tú, y estamos incluso incentivando, es que se vayan también por otras herramientas de inversión en el sector privado. Por eso nosotros cambiamos la ley del mercado de valores para que puedan capitalizarse varias empresas. Lo han hecho 2, me gustaría que fueran más empresas al mercado de valores con instrumentos de rendimiento variable, porque la verdad es que los administradores de fondos de pensiones han sido muy conservadores y han invertido en instrumentos de rendimiento fijo, como son los bonos, y estamos de acuerdo, pero en este gobierno se ha ido diversificando, no lo suficiente, pero sí se empezó esa diversificación. Iliana, sobre el mismo tema. Y no el gobierno, sino durante el periodo de gobierno, porque repito, no es una decisión, sino son una decisión de los administradores de fondos de pensiones. Que una gran parte del presupuesto se va al pago de los intereses de la deuda y que no hay posibilidad de una reforma fiscal en el momento. ¿Cómo pretende el gobierno mejorar la inversión pública? Miren, nosotros este año con la modificación que vamos a hacer al presupuesto complementario, vamos a llegar como a un 2.7, que ha sido el promedio en los últimos 10 años de inversión pública. Claro, es un 2.7 de un PIB mucho mayor. Por lo tanto, nuestra inversión, y lo vamos a informar, porque creo que también no lo hemos informado lo suficiente, la inversión en inversión pública nuestra, yo puedo decirle que ha sido de buena calidad, eficiente y eficaz. Por ejemplo, nosotros estamos invirtiendo 5 veces más en agua,
RD Vial, que no se contabiliza también, tenemos prácticamente las principales autopistas intervenidas también. Si vemos las inversiones que estamos haciendo en viales, por ejemplo, solamente en el Gran Santo Domingo, nosotros hemos construido 3 avenidas y estamos construyendo y estamos terminando la ecológica, que la vamos a terminar el 15 de noviembre, Eduardo, que va a ser la segunda entrada desde el este a la ciudad de Santo Domingo, porque va a entrar desde el puerto de Caucedo. Pero con ese presupuesto, nosotros hemos atendido las necesidades de la gente, mejorando los servicios sociales, tanto de ayuda social como los servicios de salud han mejorado significativamente. Segundo aspecto, ya en tema de gobierno, hemos fortalecido la institucionalidad del país, que ayuda también a las inversiones. Y por eso quiero resaltar el tema de las inversiones. La inversión no es solamente inversión pública, la mayor inversión es la inversión privada, la que mueve la economía en un 80%, en la parte de inversión, de crecimiento, es la inversión privada. Y tenemos no solamente la inversión privada local en su mejor momento, sino tenemos también, por la fortaleza institucional, la buena reputación del país, tenemos números récord de inversión externa, como lo han publicado en varios de estos medios. Y tercero, como tema de gobierno, también estamos llevando y construyendo el progreso en muchos territorios del país. Por ejemplo, cuando nos vamos a Pedernales, el gobierno empezó y ha hecho una inversión importante en infraestructura, pero son alianzas público-privadas que tienen un gran efecto, que es un efecto en la inversión y también en el empleo. Cuando nos vamos a Manzanillo también, el gobierno se ha hecho inversiones y está construyendo el puerto de Manzanillo, pero tú tienes generación ahí por 1.200 megas de generación también del sector privado, con alianzas público-privadas. Si nos vamos a la otra esquina y nos vamos a Samaná, tenemos la construcción de 2 muelles también en alianzas público-privadas, uno en la misma bahía de Samaná y el otro en el puerto Arroyo Barril, que algunos de los amigos periodistas y comunicadores nos han acompañado. Pero si vamos a Miches, el gobierno llegó a un acuerdo y dijo, sí, le vamos a construir acueductos, le vamos a construir las carreteras, pero empiecen a construir hoteles. Y hay 3 hoteles ya que terminaron, hay 5 hoteles en construcción. Todo eso también es la nueva economía de creación de oportunidades, de inversión privada y la combinación entre la inversión privada y la inversión pública. Y la inversión pública tiene que ser un multiplicador para esa inversión privada, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y realmente, repito, el motor de la economía y del crecimiento económico lo estamos viendo en la inversión privada estando el gobierno como facilitador con la inversión pública, en una perfecta combinación. Señores, nos vamos a la pausa y regresamos. República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional, que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Señor Roberto Cavada, luego tenemos a Adalberto Grullón. Terminada la pregunta de Adalberto Grullón, puede levantar la mano y ya el ritmo es libre como normalmente lo hacemos en el almuerzo. ¿Es una pregunta o puedo hacer dos, Monegro? ¿Una pregunta o puedo hacer dos? Bueno. ¿Quién te controla, Cavada? No, usted. Mire, presidente, para seguir en el tema económico, el peso que tiene el déficit en el sector eléctrico del país. Yo sé que era uno de sus temas de campaña y del partido, tratar de bajar ese déficit. Se ha hecho grandes inversiones en la generación, usted lo decía, en el mismo tema de la transmisión de electricidad con ETEC, que hay que significarlo y resaltarlo. Sin embargo, el tema de la distribución, la cobranza, sigue siendo un tema pendiente en materia del sistema electroenergético nacional. De aquí al 28 que termina su gestión, ¿hay alguna otra solución? ¿Se habló en algún momento de hacer algo público-privado? ¿Cómo va encaminándose una solución lo más definitiva posible para el sector eléctrico? Sí, bueno, en esas tres áreas del sector eléctrico, como bien dijiste, nosotros estamos haciendo una expansión en la generación como nunca antes. Y vamos a dejar en el 2028 una holgura de generación como nunca tenía la República Dominicana. Hoy están en construcción alrededor de 1.600 megas, aparte ya de todas las renovables, que por ejemplo el fin de semana pasado entramos unas 200 megas de renovables. Y estos son ya 1.600 megas de termoeléctrica, de la cual van a haber 1.200 en Manzanillo, como decía, y unas 400 extras en la parte sur, lo cual nos va a llevar mucha estabilidad para el sector en el norte del país. En la parte de transmisión, hemos informado cómo estamos fortaleciendo la línea de transmisión. Por ejemplo, el caso de Pedernales. Pedernales nunca estuvo conectado a la red eléctrica nacional y por primera vez lo está. Por eso había muchas quejas que ya no la van a ver. Pero tengo que resaltar que siempre se ha relacionado la disminución de las pérdidas en las sedes con la inversión. Este año tenemos el mayor nivel de inversión en las sedes en su historia, sustituyendo redes, mejorando transformadores, sustituyendo transformadores también, porque es bueno que ustedes sepan también que tenemos números récord de consumo. Creo que el día de antes de ayer, no sé si Joel Santos, el ministro de Energía, envió un tuit donde tuvimos un récord en el consumo, en la demanda de energía, en la demanda de energía. Yo pienso que esas inversiones son fundamentales para disminuir las pérdidas, que no se habían podido hacer, que estamos empezando a hacer en este año. Y también tenemos que pensar que en los primeros 2 años de gobierno tuvimos la pandemia. En la pandemia normalmente los gobiernos, si lo podemos ver, y no digo, lo pueden ver en la oficina coordinadora, en el OCE donde la cantidad de energía que le entregaban a la población. Si lo vemos desde el 2012 era un 79, después fue gradual aumentando a un 85 en el 16 y después llegó como a un 88, 89 de la población en el 2020. Con la pandemia tuvimos que extender prácticamente un 100% y todo eso aumenta las pérdidas. Sin justificar esas pérdidas, pero eso es una razón de todos los técnicos y que lo dicen todos los técnicos. Pero evidentemente tengo que decirlo, he dicho en otras ocasiones, que esa es una tarea pendiente y es una tarea también que hemos hecho un sacrificio importante para destinar recursos de inversión a las sedes. Yo pienso, y el plan que tenemos
es reducir en aproximadamente un 8% las pérdidas, entre un 8 y un 10% las pérdidas de aquí al 2028. Sobre el mismo tema, Adalberto. Señor Monegro, gracias. Gracias, presidente. Presidente, desde que usted llegó al poder, anunció que una de sus prioridades iban a ser las reformas del Estado, de reformas institucionales. Alguna de ellas la ha logrado. Por ejemplo, se ha creado el Ministerio de Justicia recientemente y se han fusionado por lo menos 2 instituciones de las 6 que están en proyecto. Pero hay algunas reformas vitales que no sabemos qué va a pasar con ellas, por ejemplo, la de la seguridad social. La propia ley que creó el nuevo sistema de seguridad social en el año 2001 mandaba que 10 años después se revisara y se reformulara. No se ha hecho y ahora en el Congreso hay 4 proyectos distintos de modificación y ha habido lo que algunos consideran una ausencia de liderazgo del gobierno central que no ha hecho una propuesta de modificación de esa ley. ¿Cómo van las reformas? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar para que antes de que concluya su segundo periodo gubernamental, podamos tener las reformas que la sociedad dominicana requiere y que usted ha prometido? Qué bueno, Adalberto, porque muchas veces cuando estamos con todas las reformas dicen, pero por Dios, vaya más despacio con las reformas, van muy acelerados. Y en otros casos dicen entonces que van lento, y eso es parte ya de críticas sanas y también de la visión diferente y democrática de una sociedad. Está la reforma laboral que esperamos en los próximos meses se apruebe. Nos dijeron, vamos más al paso, queremos revisarla, vamos más despacio. Perfecto. Nosotros estamos trabajando y en este gobierno se va a hacer la reforma de seguridad social. Pero eso tiene también implicaciones. No, pero dije en el gobierno, porque yo no soy Luis XIV, yo no soy el Estado. Yo tengo mayoría, pero practico el consenso y practico escuchar. Esa es la democracia. Y entonces, en ese sentido, tenemos que llegar con los diferentes sectores consenso, porque ahí, Adalberto, no es simplemente una reforma, eso tiene implicaciones económicas e implicaciones también, tú conoces, en cuanto al aporte tanto de los patrones del sector patronal, del sector empresarial, como también del sector de empleados, del sector trabajadores. Pero estamos trabajando, nos estamos reuniendo con diversos sectores. Eso tiene que ser bien estudiado, eso no es una reforma aislada, eso impacta a muchos otros sectores. Lo que sí te puedo decir a tu pregunta es que estamos trabajando también en esa reforma. Nosotros hemos abordado todas las reformas, pero este es un país también, mucha gente dice que hay que reformar y cuando le viene la reforma ellos dicen, no, a mí no, vamos a detenerlo, vámonos más despacio y vamos llevándola gradualmente, pero esa es una reforma que nosotros tenemos pendiente. Pero en la parte también de la eficientización del gobierno, no solamente son los ministerios que anunciamos y que están en procesos, pero claro, tienen que ir, no se pueden festinar, tienen que ir trabajando. Hay casos, por ejemplo, como la unificación. Nosotros hemos eliminado desde que llegué al gobierno, unas 2 instituciones. Y, por ejemplo, el CEA y Bienes Nacionales no ha pasado por el Congreso, pero está funcionando, está unificado y se han logrado las eficiencias del lugar, poniéndolo una de los proyectos como ejemplo. Por lo tanto, esas reformas continuarán. Yo creo que a partir del 16 de agosto se van también a acelerar, siempre con el consenso de todos los sectores. Antes de pasar a la pregunta ya libremente, da Germán Marte, que es el primero en la lista, luego lo va a seguir Odalí Mejía, pero en nuestras redes sociales también el público está participando. Y hay una pregunta que le hace Karina Medina a través de nuestra cuenta de Instagram. Presidente, hay un ruido con quitar la tanda extendida. Aclare a los padres de familia que tienen hijos en las escuelas públicas qué es lo que va a pasar con eso. No podemos llevarnos de una denuncia de la oposición. La oposición siempre va a hacer eso, hacer oposición,
me apena que algunos se alegran hasta de cuando dicen un tema que ellos consideran que es negativo, sin una propuesta. Eso es absolutamente falso. Nosotros hemos integrado más de 210,000 estudiantes a la tanda extendida y unas 800 entre escuelas y liceos a la tanda extendida en los últimos 4 años, y lo seguiremos extendiendo la tanda extendida. Miren, al 9 de julio nosotros hemos incorporado unas 4.300 aulas en estos años al sistema educativo. Ustedes conocieron la situación en que nosotros encontramos que la mayoría de esas escuelas y liceos estaban detenidos durante 3 años. No fuimos detenidos por nosotros, estaban detenidos durante 3 años. Y nosotros pudimos, recuerden el nudo legal, que tuvimos que llevar una ley al Congreso para no perder todos esos recursos invertidos ya previamente por el gobierno, y hemos sido exitosos ya en ir sacando todas esas escuelas de la mejor manera. Ahora, y aquí lo conoce Eduardo por una parte y Luis Miguel por otro. Había muchos con problemas de estructura que hemos tenido que ir corrigiendo, habían con problemas legales, habían con problemas de títulos, o sea, era todo un menú de dificultades que hemos ido solucionando, y a pesar de eso, repito, hemos agregado unas 4.300 aulas y hemos incorporado más de 200,000 estudiantes a la tanda extendida. Por lo tanto, de ninguna manera, al contrario, si en la tanda extendida acabamos de anunciar, por ejemplo, que vamos a incorporar la materia de moral y cívica, y hemos incorporado y hemos cambiado mucho de esa tanda extendida, que más que tanda extendida, era un horario extendido, y nosotros le hemos dado cuerpo y materias a la tanda extendida. Sobre eso mismo, el señor Marrero. No es sobre eso. No es sobre eso mismo, entonces pasamos al señor Germán Marte. Muchísimas gracias. Señor presidente, dicen que el que rectifica es sabio, rectificar es de sabio. Sea una rectificación o no, trajo mucha tranquilidad que usted reculara, o que el gobierno aclarara, que no iba a mutilar el jardín botánico. Lo felicito por la razón que fue. Pero yo quiero corregir, nosotros nunca reculamos, porque nosotros no lo íbamos a hacer. Ya, está bien. El problema es también que con las redes sociales, con la comunicación, ponen en palabras de nosotros. Nosotros, recuérdense que habíamos dicho, y quizás cometimos un error en términos de comunicación, lo vamos a anunciar la próxima semana, y ahí vino cualquier tipo de especulación. Sí, y Paliza lo explicó muy bien, y el ingeniero Estrella también. Pero, hay otro amigo suyo que dice en el Listín Diario del lunes, en su artículo muy extenso, que eso no se produjo, que lo que ha salvado al Jardín Botánico, ya usted aclara que no, pero bueno, yo de todas maneras le digo, que lo que ha salvado al Jardín Botánico ha sido la falta de recursos, pero eso es marginal. Es Leonel Fernández, que tiene un artículo en el Listín Diario. Y entre otras cosas, además de eso, él dice que los recursos de Aerodón, 775 millones de pesos, el gobierno lo cogió, que dijo que era para tales y tales obras, como por ejemplo el puente Jacinto Peinado, el que cruza Villamella, que no se ha ejecutado, no está en plan, no está en ningún lado, y no se sabe dónde están los cuartos, dice Leonel Fernández. Yo aprovecho para hacerle la mía, porque esa es la de Leonel, del 10% de los aranceles. El gobierno sé que está preocupado por ese hachazo que ha dado Donald Trump, ¿verdad? Que le ha impuesto un 10%. Dice Adoexpo, dijo ayer, periódico El Diablo publicado, otros medios, que los exportadores dominicanos han pagado ya, de abril a la fecha, 50 millones de dólares, equivalente a 3.000 millones de pesos. Yo sé que su gobierno hace diligencia, pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué? No, porque él sirvió de vocero a Leonel. Sirvió de vocero a Leonel. Una era de Leonel. Sí. Problema de Leonel. Bueno, sobre la última parte. Empecemos con la pregunta que le mandó a hacer Leonel con Germán Marte. No diga eso. ¿Que dónde están los cuartos de Rodolfo? Sí, mira, lo primero es que en el tema de los aranceles, nosotros estamos en permanente contacto con el Departamento de Comercio y también con el agregado, el embajador Greer, también sobre los tratados comerciales y sobre asuntos comerciales de Estados Unidos. A ningún país le han quitado actualmente el 10%. Al contrario, países que tenían un 10 le han elevado.
A nosotros nos han mantenido en un 10%. Somos de los pocos países que se nos han mantenido en ese 10%. De todas maneras, estamos en contacto. Eso no es una decisión mía, Germán. Yo no puedo tener ninguna proyección sobre lo que va a hacer el gobierno norteamericano. Pero sí lo que podemos hacer nosotros. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es en contacto, seguir en contacto y seguir esta negociación con mucha prudencia y con mucha diplomacia y con mucha inteligencia. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y están ahí los resultados en cuanto a lo que hemos logrado o lo que no nos han... lo que no ha pasado con otros países que le han subido los aranceles. Qué bueno que el presidente Fernández reconoce la buena negociación que hicimos con Aerodón, porque él decía que no nos habían entregado los recursos. Por cierto, quiero anunciar que además de esos recursos, con las obras que se están haciendo, que las voy a describir ahora, también el próxima semana, me parece, damos el primer, como se estaba programado, el primer Picasso, según el contrato de la negociación con Aerodón, de la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas. El día 13. El día 13 vamos a dar el primer Picasso al Aeropuerto Internacional de las Américas. Lo que yo no sé qué se hizo con los recursos de la negociación de Aerodón que él firmó. ¿Hubo recursos cuando él firmó con Aerodón? Se lo voy a preguntar cuando lo vea. Pregúnteselo, porque no recuerdo si hubo recursos y no recuerdo qué se hizo. Me parece que no lo hubo, a diferencia de esta buena negociación. Para eso, como yo he nombrado muchas comisiones, hay una comisión que está presidida por el ingeniero Canala, que hay varios comunicadores, en ese está Percio Maldonado también, que le están dando seguimiento a obras de importancia, entre ellos la de Colombia, que obviamente para salvar exactamente lo contrario, para salvar el jardín botánico, pues hemos hecho, se ha ido hacia la parte oeste y nos va a costar más, y eso lo puede explicar Eduardo, nos va a costar más en expropiaciones, porque el diseño que había en ese gobierno, que lo hicieron Odebrecht, era llevándose el botánico y nosotros lo que hicimos fue cambiarlo, el diseño. Quizás por eso es su preocupación. Entonces, él reconoce ya la buena negociación que hicimos con Aerodón. Hay que recordar también la ley de presupuesto, qué significa la ley de presupuesto, y le vamos a dar el último, le voy a pedir a esa comisión que le entregue el último informe. Por ejemplo, con esa ley, con esos fondos de Aerodón, vamos a inaugurar también este año, quizás antes de octubre, en octubre, el paso a Pintura, que ya vamos a tener un paso libre. El principal punto de problemas de tránsito, los tres principales puntos de tránsito del país, de la ciudad, lo estamos atendiendo, que son Pintura, que es el kilómetro 9, no pregunte el kilómetro 9, María, y de la República de Colombia, que se están atendiendo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, los otros proyectos, tú sabes que hay una cosa que se llama diseño, hay que pasar por medio ambiente, y la parte legal también, porque muchos no, a diferencia, por ejemplo, de esos que sí estaban diseñados, hay otros de esos proyectos que no estaban diseñados y que tienen un proceso. Y creo que puede abundar Eduardo sobre ese tema, de esos proyectos. Sí, estamos trabajando. Le van a pasar el micrófono, don Eduardo. De los otros proyectos vamos a pasar ahora el puente Baculante, que se va allá en el río, que está de lo que estaba considerado dentro de los fondos de Aerodón. Vamos a subir la licitación primero para una compañía supervisora, para luego subir la licitación de diseño y construcción, porque es un puente muy especializado, ese puente Baculante, y está dentro de los fondos de Aerodón. Le puedo decir, agregando también, que al día de hoy todas las ubicaciones, tanto de Pintura, Bandera, como la Colombia, están en los pagos al día con los fondos de Aerodón. No ha faltado un solo centavo y recurso del gobierno de esos fondos para pagar las ubicaciones. Y estamos también, para comenzar próximamente, lo que es un puente que se anunció, que es saliendo a La Victoria, un paso elevado, un paso a desnivel, lo que es para la salida de La Victoria, que también fue de lo que se anunció. Y en el caso de Peinado estamos viendo, porque había un tema de un contrato viejo, que es un tema legal que lo estamos trabajando.
pero se están trabajando. Sí, sí, pero como te digo, estamos viendo ese tema primero para subir la licitación y se va a comenzar el otro que te decía también, el paso a desnivel, que también es un gran problema que tenemos en la salida de la Victoria allá en la charla de gol. Bueno, en la zona de Sabana Perdida. Eso se anunció y eso lo vamos a comenzar. Las dos principales se han anunciado, las otras, una ya está en diseño, que es la del puente para sustituir el puente flotante. La otra es extender el puerto del puente Peinado, que es el que ha aplicado, y lo otro es un paso a nivel que vamos a empezar. O sea, son las 5 obras que prometimos, con los fondos de Aerodón, que el dinero se planifica y se planificó y se ha explicado, y hay que leer la ley de presupuesto para saber cómo funcionan los dineros del Estado. Pero lo bueno es que el presidente Fernández ha reconocido la buena negociación que hicimos, a diferencia de la otra negociación que no fue tan buena. Señores, nos vamos a la pausa y continuamos con esta rueda de prensa que encabeza el presidente Luis Abinader y todos los medios de comunicación, escrito, televisivo y radial, de la empresa Corripio, como invitados también, y en presencia del presidente de Corripio, el presidente Luis Abinader contestó todas las preguntas que se le hicieron, y como es de interés para el país conocer la realidad que vivimos, continuamos con esta para que nos empapemos, repito, de la realidad del país, sin llevar de rumores que solamente llegan a los hogares a llevar intranquilidad y desesperanza. Así es pues, continuamos con esta rueda de prensa. República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. En octubre, la de pintura, el paso de pintura, vamos a tener un paso franco para el sur que nunca lo teníamos. En una situación que vamos a ahorrarnos en un viaje a Barahona, posiblemente de 40 minutos a 1 hora. Con las circunvalaciones y con el paso a nivel de la salida de Santo Domingo. Estamos atendiendo esas obras. Vamos a llegar a un nivel, si vemos en términos absolutos las inversiones que estamos haciendo, es la mayor inversión que se ha hecho en la historia, porque lo contamos del PIB, pero de un PIB mucho mayor. Y si contamos además las alianzas público-privadas, lo que hemos hablado, y vamos lo que estamos haciendo como en Samaná, 2 muelles turísticos, las inversiones en Miches también, que era en el Ceibo una de las áreas de mayor nivel económico, de menor nivel económico. La provincia del Ceibo es la más pobre y la más pobre del este, me refiero. Eso va a impactar especialmente. Pero no hemos hablado, por ejemplo, en educación, no hemos llevado solamente a la educación preuniversitaria. Lo que está pasando en la educación técnica es una verdadera revolución. De 8 instituciones, de 8 infraestructuras de enseñanza que tenía Infotep, hoy tenemos 56 Infotep en todo el territorio nacional. De un solo ITLA, hoy tenemos 6 ITLA en el territorio y 3 en proceso de proyecto. Tenemos, en cuanto a la UAS, que uno de los principales problemas de migración era venir a estudiar a la universidad. Hemos inaugurado UAS en Baní, en Asua. Vamos a inaugurar ahora en unos meses en Neiva. Hemos fortalecido la UAS en San Cristóbal. Inauguramos una UAS en Atomayor. Inauguramos también una nueva infraestructura de la UAS, porque existía, pero muy limitada, en La Vega también. Vamos a inaugurar el primer trimestre del próximo año en Sabaneta. En unos meses inauguramos en Cotuí, en Cotuí eran 2.200 jóvenes todos los días desplazándose a la UAS de San Francisco de Macorís. Y de esa manera también, pues, mejora la UAS de San Francisco, porque estaba con muchos estudiantes por aula. O sea, a nivel universitario, ELISA, que lo trasladamos, como lo mencioné también, a Boichío, que eso sirve para la región, toda la región sur de entrenamiento. En la parte técnica y universitaria seguiremos avanzando de manera muy importante. El país está progresando. Nosotros somos un ejemplo y una referencia democrática de avance institucional. Hemos avanzado muchísimo en todos los temas institucionales. En materia de educación, uno de los temas que a usted le faltó, que ha sido transformador, ha sido el TRAE. Ah, correcto. Que le ha permitido... Que hemos mejorado significativamente también la asistencia escolar, pero también mejorado muchos de esos niños y niñas que iban en el TRAE, era en la cola de un motor que lo llevaban las padres y los padres, y eso ha ayudado también a la asistencia, y estamos estudiando también su impacto en la deserción escolar, que uno de los problemas de la deserción escolar era también el transporte. Y si vemos después de 2 años la evaluación de PISA en nuestro gobierno, por primera vez, todavía mucho que progresar, pero mejoró la evaluación de PISA también en nuestro gobierno, y estamos seguros que va a mejorar en los próximos años. También en el caso de los estudiantes preuniversitarios públicos, en las pruebas y en los concursos de robótica, y esto es una muestra, no estadística, pero sí significativa. Cuando empezaron los cursos y las competencias de robótica, todos los que ganaban eran de escuelas privadas. Ahora, en la última,
de este año, la mitad de los estudiantes que ganaron en robótica eran de escuelas públicas. O sea, eso se ve también un avance. Estamos fortaleciendo también las ciencias y las materias que le llaman STEAM, que son en inglés Science, Technology. También la estamos fortaleciendo. En todas las áreas estamos trabajando para fortalecer. Tenemos proyectos que se van a seguir anunciando, tanto privados y especialmente privados, transformadores en diferentes regiones. Estamos compitiendo y apostando también a la industria de semiconductores, que para fortalecer también, especialmente en las zonas francas, industria con mayor valor agregado. Señores, este país está exportando casi 3.000 millones en equipos médicos de tecnología media. Eso realmente es significativo. Tenemos aumentos también en la parte económica, aumento en las exportaciones de manera significativa. El país está avanzando, el país se está fortaleciendo. Que hay muchas cosas que hay que ir corrigiendo y mejorando, sí, pero las obras públicas prioritarias se buscarán la forma para seguir construyéndola e incorporarla también en una administración eficiente y con calidad del gasto en los próximos presupuestos. Señores, no hay tiempo para más. Buenos días. Nos vemos.